usted comenta que esta comisión de investigación debe de servir para mejorar pues las actuaciones que se tomaron en su momento, y también estoy de acuerdo, pero comenta, deja el latillo de que no como revanchismo político. Yo esta comisión no la veo como revanchismo político. Yo la veo como una comisión para depurar responsabilidades, si se produjeron, que en nuestra opinión sí, políticas. O sea, no es un revanchismo político, es que aquellos políticos que actuaron de manera, digamos, incorrecta o que incluso pudieron lucrarse, ¿no? Digamos, ilegalmente con el tema de la pandemia que usted bien ha descrito, ¿no? La situación en la que había, los muertos, los fallecidos, la escasez de material sanitario. Por eso estamos aquí. Yo creo que no se trata de revanchismo político, eso hay que borrarlo. También comentaba que el peligro de esta comisión es que los funcionarios en la próxima pandemia, espero que no venga ninguna, yo soy de la opinión positiva, dice que se pensará muy mucho actuar. Yo espero que se lo piensen mejor para evitar este tipo de errores que vemos que se han producido, ¿no? Como son los famosos 4 millones de RR7 que usted comenta que pese a ser director del Servicio Canario de Salud, pues un contrato de 4 millones de euros pues pasara de largo. Eso es a lo que a mí me gustaría un poco profundizar. Si usted sabe ese tipo de contratos, si se paran solo en el tema económico o cómo llegaban, ¿no? Cómo era digamos, el flujograma de ese tipo de contrataciones. Pues, bueno, en primer lugar, señor Galván, también yo quisiera dar un poco, si puedo, me permite el presidente, también mi opinión sobre la parte, ¿no? La parte de responsabilidad política yo creo que también se demuestra, ¿no? En las urnas, y ha habido 3 elecciones en Canarias, y ha dejado muy claro cuál es la opinión, ¿no? Y las responsabilidades cómo se han asumido en Canarias, ¿no? El Partido Socialista, el presidente Torres fundamentalmente, las ha ganado claramente. Hombre, yo esperaría el resultado después de esta comisión de investigación, no antes, ¿no? Bueno, espero que sea cuanto antes. Al final los elementos han salido previamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y para responder a las cuestiones de funcionamiento del servicio, los contratos, la contratación de emergencia, dado el propio carácter, se toman las decisiones de formalizar los pedidos, como decía, se trasladaba el material, se veía si el material pedido cumplía con los estándares y se formalizaban los contratos, ¿no? Como pedido, siempre con el visto bueno del Servicio de Prevención del Material, una vez mostrado sí, cuál era el mismo. Sí, eso lo sabemos, y en la contratación de emergencia, por su carácter, se toma la decisión por parte del órgano que tenía la potestad centralizada, la Dirección General de Recursos Económicos, y había un plazo para dar cuenta al Gobierno, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, había capacidad por parte de la Dirección General de Recursos Económicos para tomar decisiones, independientemente de la cuantía de los contratos, porque lo que se perseguía y se buscaba era la agilidad en la contratación. Sí. Yo ahí discrepo un poco, señor Olivera, porque, bueno, siempre se intenta por algunos grupos decir que hubo 1.390 contratos por un importe de 124 millones de euros y que solo ha habido incidencias en 2 contratos, el de Soluciones y el de RR7. Bueno, no, incidencia en uno, en RR7. Bueno, yo diría que incidencia hay en más, porque según la audiencia de cuentas hay incidencias de los 124 millones en 41.766.000, ya que se incumplió la ley de presupuesto de la comunidad autónoma por superar el límite que usted comenta, que se podía superar, sin pasar por el Consejo de Gobierno. O sea, realmente hay incidencias en un 34% sobre el importe. Pero bien que son, sí, perdóneme, sí. Bien que son, dice usted, de 1.390 hay pocos, pero eso hace ese trampa solitario. Vamos a ver el importe de lo que estamos hablando. Y los 2 contratos de Soluciones y RR7, estamos hablando de un 15% sobre el total del importe económico. O sea, puede haber 1.390 contratos. Si usted dice, no, es que solo hubo incidencia en 1, claro, pero si ese 1 o 2 supone un 15% del importe total, vemos que hay una gestión negligente desde nuestro punto de vista de los recursos públicos. Vale, ahí podemos estar de acuerdo o no en los porcentajes, pero si miramos el porcentaje, el número de contratos, es irreal. Vamos a mirar el porcentaje, el número de importe en el dinero que es al final por lo que estamos aquí. Pero, señor Galván, hay una cuestión, está haciendo una precisión, una afirmación que yo no comparto, que es que hay una situación irregular en la contratación cuando supera los 2 millones porque no va a Gobierno, cuando la interventora además general no pudo ser más clara respecto a esa cuestión, que la intervención de emergencia, pero no la de la pandemia, ninguna requiere la autorización previa por el Gobierno, porque si quieres actuar de emergencia, lo que se supone es que puedes actuar rápido y por eso después das cuenta al Gobierno.
Entonces, eso no es una incidencia real, no la puedo dar por válida. Estamos hablando del informe de la auditoría de cuentas, que dice que no se produjo en Está 41 erróneo millones. en ese punto, es erróneo en ese punto, ¿Está erróneo? claramente. Ahí sí, perdóneme que no esté de acuerdo con usted, porque es un informe aprobado por la audiencia de cuentas. Entonces, si ellos dicen que es así, pues entiendo que sí, nada, ¿no? Nada. Oigo, será, noto claro. suspiros aquí por mi lado, pero aquí tenemos el informe, que se lo pongo a disposición suya si quiere. Una cosa que también nos choca es que recibió la llamada del señor Rotaeche. Usted comentó también en el Congreso de Diputados, porque su teléfono lo tenía mucha gente, ¿no? Recibió una llamada del señor Rotaeche el 21 de abril y el 22 de abril se formalizó el pedido, es decir, un solo día. Entonces, a mí me parece una eficiencia brutal, pero me da cierta sospecha. Para que la empresa se pusiera en contacto con usted, tenía el material ya aquí, ya el material estaba en Canarias, obviamente, porque no puede ser que una vez que se formalice el 23, 25 ya esté el material. O sea, el material tenía que estar aquí. Usted... Estaré en Madrid. Bueno, ¿usted cree, lo que a nosotros nos causa un poco de incertidumbre es qué empresa trae 2.700.000 mascarillas con el importe que eso equivale sin tener la seguridad que se va a vender? Era ver si había algún tipo de contactos previos o si realmente usted cree que el señor Rotaeche habló solo con usted o previamente puede pensar que había habido contactos previos con alguien de la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, la empresa suministraba a más, ¿no? Ya había suministrado previamente a los puertos del Estado en Canarias, ¿no? La Autoridad Portuaria de Las Palmas ya había suministrado en marzo y en la de Tenerife, ¿no? Por lo tanto, digamos que tenía otras empresas, otras administraciones a las que suministraba, digamos, habitualmente. Por lo tanto, cuando me hacen la propuesta, que llega en tres ondanadas, o sea, digamos que no llegó todo el material el día 23. El 23 llegó una parte y después llegó otra parte los otros días que dije, ¿no? En más o menos una semana de diferencia. Pues lógicamente, ahí es donde estaba lo más interesante, ¿no?, de esa propuesta, que era material que ya estaba en España y, por lo tanto, la seguridad de una empresa que ya había suministrado a Canarias, por lo tanto, las condiciones de seguridad eran bastante elevadas, de confianza, ¿no? Bueno, sí, me extraña tanto stock, pero bueno, ellos sabrían que tenían el producto vendido y esa es la duda. Usted comentó también su intervención. Galván, yo creo que cualquier empresa que consiguiera equipos de protección en aquella época lo tenía vendido seguro, eso se lo digo yo, vamos, eso no es, es evidente porque no había, entonces cualquiera que consiguiera lo tenía vendido, se lo garantizo. Bueno, aquí han venido empresarios que nos han dicho que ellos tenían posibilidad de traer más mercancía y no se contó con ellos, cumpliendo lo que usted habló también en el Consejo de Diputados, que... Bueno, sí, pero señor Galván, hay una diferencia, ¿qué dice? Porque esos empresarios decían que no se les adelantó recursos para poder hacer esa operación. No, y que tenían posibilidad para poder hacerlo. Sí, pero porque necesitaban a su vez que se adelantaran los recursos, que hay una diferencia. Esta empresa asumió el riesgo, tenía, como usted bien decía, el material aquí y se le pidió, cuando yo he escuchado quejas, ¿no?, cuando lo he escuchado aquí siguiendo las comisiones, era porque no consiguió que se adelantara un recurso para poder traer más material. Si se lo hubieran adelantado el recurso, decían esos posibles proveedores, podían haber traído más material. Sí, un poco pedían... Digo que hay una pequeña diferencia. Pedían el ¿no? mismo trato que a RR7, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que sería... En esos términos, lo digo para diferenciarlo. Sí. No por otra cosa. De aquí podría sacar una pregunta. ¿Por qué cree que ese trato diferencial de RR7 con ese tipo de empresas que podían haber traído un material y tenían esa experiencia? Pues la verdad que no le puedo responder a la pregunta porque no fue una decisión, digamos, que tomé yo, ¿no? Habría que hacerse a las personas que tomaron la decisión. Pero también hay que comprenderlo, hay que ponerse en su lugar, ¿no? Y hay que tratar de estar allí en aquel momento y en aquellas circunstancias para poder dar una respuesta, digamos, adecuada. Lo que sí le digo es que administrativamente era una decisión que se podía adoptar, ¿no? ¿Y la persona que tomó la decisión, usted podría decir quién fue? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, porque lo hemos comentado. La propuesta llegó a través de Conrado Domínguez, se la pasó a Ana María Pérez, ¿no?, como directora de Recursos Económicos. O sea, directamente entre ya no es una cuestión que lo ha dicho el propio Conrado, lo ha reconocido públicamente. Usted manifestó en su intervención que era muy bien valorado aquellos proveedores que tenían contactos con China, que habían resuelto un buen corredor logístico con China, efectivamente. Pero sí que nos ha sorprendido porque hay varios de los proveedores que no tenían esa relación, ¿no? Por ejemplo, usted comenta las propias soluciones de gestión.
pasó de una facturación de cero, es decir, una empresa prácticamente desconocida, a los 50 y pico millones de euros. ¿Usted, cuando llegó el contacto de Soluciones, investigó la empresa? No. ¿No investigó la empresa? No. ¿Y no cree que sería por...? A ver, yo sé que ustedes se acogen al artículo 120 de la Ley de Control del Sector Público, pero también hemos visto aquí en la audiencia de cuentas, interventores incluso, que han dicho que el artículo 120 no exime de por lo menos ver la solvencia y no exime esos 30 días que usted bien ha comentado, que sí que se superaron en RR7. Como bien sabe, señor Galván, sobre eso hay discrepancia técnica, ¿no? Hay diferentes opiniones y sobre todo en aquella época no había un criterio establecido al respecto. Pero en cualquier caso, ahí no me guié por el sentido común. Si esa empresa estaba suministrando a los puertos del Estado, no. Yo digo, ¿por qué no va a ser válido que me suministre a mí? Al Servicio Canario de la Salud, ¿no? Una cuestión... Digamos, si viene de la nada, aparte de la nada, pues entiendo, ¿no? Lo que te dice, oye, pues al menos por mirar algo qué capacidad tiene o por qué la tiene, ¿no? Puede decir, pero claro, pero si ya lo estaba haciendo previamente, ya lo había hecho, se lo estaba ofreciendo a las cooperativas farmacéuticas de Canarias, pues bueno, pues tendrá sus mecanismos, ¿no? Y como digo, y es verdad, y eso lo reconozco, y lo comentaba antes, en aquel momento, la verdad, nunca llegamos a pensar que pudiera haber, ¿no?, desalmados que se quisieran aprovechar de aquellas circunstancias. Entonces, una empresa que suministraba y en aquel entorno de buscar soluciones, no pensamos nunca que pudiera haber nada extraño, ¿no? Sí, pues fíjese usted si había desalmados que el contrato, por ejemplo, de RR7 era de 3.900.000 euros y tuvieron la poca decencia de que la comisión, en vez de descontarse de 3.900.000, se amplió el contrato a 4 millones de euros. Hemos visto también... por ejemplo, no sé si conoce el caso de Damco, ¿le suena? Damco... Sí, eso me hace mucha gracia, digamos, esa cuestión, porque se nos traslada al Servicio de Canarias de Salud responsabilidades y cuando lo que está en cuestión son operaciones vinculadas entre empresas del grupo para aprovecharse los incentivos fiscales canarios. No tiene nada que ver con el suministro de material de Canarias. Sí, no, en este caso... Capaz administrativo, ¿no? Sí, una cuestión sorprendente. Simplemente escúcheme, porque la comisión que se pactó entre ellos saldría del 100% del sobrepeso que se obtuviera en los eventuales compradores. Señor Galván, el problema es que eso era un constructo para mandar el beneficio a la empresa canaria y aplicarse los incentivos fiscales canarios, como saben, son mucho más favorables que los de Península. Estaba claro, es eso por lo que se investiga, no porque hubiera... No, pero yo estoy hablando... Era el constructo que estoy hablando del punto de vista ético y moral, de en una situación incrementar el sobreprecio del material sanitario de tal manera que diera hasta para 9 millones de comisión. Creo que me estoy explicando mal, señor Galván. Puede ser, sí. Digamos, el sobreprecio lo comentaron así para justificar que la empresa que estaba en Canarias, que era la que hacía de intermediario, ¿no?, en la operación, tuviera más beneficios para que se pudiera aplicar los incentivos fiscales canarios de forma reforzada y no la de la península. Es un constructo. Es un constructo para sacar una ventaja fiscal. Eso está no claro. Que estuviera vinculado a la parte administrativa. Eso está claro. Y por otra parte, como bien saben, los precios en la etapa de emergencia, en principio es verdad que había oscilación porque dependía de muchas características, pero tampoco hubieron precios, digamos, disparatados en Canarias. Desde luego, en otras comunidades autónomas vimos precios mucho más disparatados. Hombre, en el informe de audiencia de cuentas, que no le gusta a ustedes ni a otros grupos parlamentarios, vemos que hay diferencias bastante grandes por la misma época y entre distintas mascarillas. Pero es verdad que son categorías demasiado brutas, ¿no? Y es verdad que las diferencias pueden ser muy sutiles. Una bata tiene muchas categorías y muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, no, entonces digo, pero que fue bastante habitual, ¿eh? Si mira los informes de las otras cámaras de cuentas, verá que el tema de los precios incluso llegó a concluir el Tribunal de Cuentas que en una emergencia no era una cuestión a mirar, porque es verdad que dependía de muchísimos factores, ¿no? Sí. ¿Participó usted en el comité de gestión? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se tomaba ya algún tipo de decisión de compra de material? No. Nada, nunca, nada. Vale. ¿En el comité científico usted no estuvo, no? No estuvo, vale. ¿Le consta que el comité científico también tuviera parte en la compra de material? Claro. O sea, estaba totalmente delegado en el tema de asuntos económicos, ¿no? Por lo que usted comenta. Que tenía la capacidad. El comité de gestión nunca tuvo capacidad propia administrativa ni de tomar decisiones competencial. Las competencias siempre estuvieron en los órganos que la estructura de gobierno se le asignaba. Eso nunca se cambió. Sí, la última pregunta ya, presidente, la última. En el tema del caso Megalab, sí que
han surgido dudas, ¿no? Porque, bueno, tanto el señor Torres como usted han dicho pues, que no tiene mucha relación, pero sí que hay un mensaje cruzado, ¿verdad?, de la UCO con un tal Nacho, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué tipo de relación ha tenido usted con Megalab? Si sabe realmente, que nos ponga un poco luz en este tipo de el contrato, por favor. Sí, como hemos visto, ¿no? Relación, cuando lo entendemos es que es un contacto más o menos habitual, ¿no? No un mensaje, ¿no? Que es lo único que tengo, ¿no? Con esa persona. Y si quiere le explico, ¿no? Si el presidente me da un poco, yo se lo explico cómo fue lo del tema de Megalab. Hubo un momento, sobre todo por el verano, que se trabajó mucho en Canarias con los agentes económicos y sociales, tratar de recuperar el turismo cuanto antes, ¿no? Ya la pandemia estaba empezando ya a desescalada y como dependíamos totalmente de nuestra economía del turismo, queríamos recuperar la parte de turismo cuanto fuera, pero con seguridad. Entonces, en ese ámbito, en ese momento, se empezó a hablar de fórmulas para articular corredores seguros y fue donde apareció, digamos, esta empresa que ofrecía tema de los test como una opción para poder hacerlo, ¿vale? Eso al final no fructificó porque el Ministerio de Sanidad tardó mucho en instaurar el procedimiento, acabó en octubre imponiendo el tema de las PCR. Desde Canarias hicimos un decreto ley para que se pudiera poner también los test de antígeno, que fueran más rápidos y más baratos, porque nos lo pidió también el sector, porque con los PCR hacía imposible, digamos, que funcionara ese mecanismo. Y nos lo recurrió al Estado, pues, bueno, toda la historia esta y aquello decayó, ¿no? Y aparte de eso, y desconectado, que fue cuando hubo el contacto ese por parte y esos mensajes, aparte, el comité científico, en sus deliberaciones, consideró que de cara a la Navidad de 2020 era muy importante poner algún mecanismo que facilitara que los residentes canarios estaban fuera, pudieran venir en condiciones seguras. Y entonces propusieron, como un elemento interesante, al Servicio Canario de Salud que se articulara algún tipo de medida de revisión previa. Y fue cuando se hicieron la propuesta de sufragar los test gratuitos a residentes canarios que fueran venir en Navidad. Y ahí decidió el Servicio Canario de Salud, por su cuenta y desconectado de todo lo anterior, trabajar con Megalab, que tiene toda la lógica del mundo, porque es una empresa que tiene un arraigo en todo el territorio nacional y es, bueno, la empresa que tiene mayor, pero estaban desconectados totalmente de una cosa de la otra. Vale. Pues nada, yo ya le doy las gracias a usted por haber comparecido y responder a mis preguntas y yo espero que no vuelva a suceder ni a digamos, oír frases como hermano nos vamos a forrar en la próxima emergencia que tengamos en Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor.